La hacienda se mantenía en un silencio austero. Sus altos muros de piedra no recibían calidez alguna, a pesar de la luz dorada que se derramaba cada mañana sobre sus vastos jardines. Los sirvientes se movían con cuidadosa precisión por los pasillos, sus pasos amortiguados por las gruesas alfombras, sus voces bajas como si hasta el sonido mismo fuera unwelcome. En el centro de esa quietud disciplinada vivía el duque, un hombre cuya presencia imponía respeto pero no ofrecía consuelo. Su nombre tenía poder en toda la región, pero dentro de su propia casa resonaba con un vacío que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Era un hombre moldeado por la contención. Cada gesto medido, cada palabra calculada, cada emoción enterrada bajo capas de control. Quienes le servían sabían que no debían esperar amabilidad. Valoraban la predictibilidad en su lugar. El duque nunca era cruel sin motivo, pero tampoco era gentil sin propósito. Para él, las relaciones eran arreglos, no lazos, y la lealtad se ganaba mediante el deber, no el afecto. Y sin embargo, dentro de ese mundo rígido existía una tranquila contradicción. Su nombre era ella, y no pertenecía a la frialdad de la hacienda, aunque había vivido entre sus muros casi 2 años. Donde la hacienda era severa, ella era suave. Donde el duque era distante, ella era atenta. Su presencia no alteraba el orden de la casa, pero cambiaba su textura de formas demasiado sutiles para que la mayoría lo notara. Un jarrón con flores frescas colocado donde nadie había pensado mirar. Una comida preparada con consideración en vez de mera instrucción. Una lámpara encendida en un pasillo donde la oscuridad se prolongaba demasiado. Nunca pedía reconocimiento por estas cosas. Simplemente daba como si fuera lo más natural del mundo. Su conexión con el duque había sido arreglada bajo circunstancias ni románticas ni del todo impersonales. Oficialmente, ella debía convertirse en su esposa, una unión forjada por estabilidad y no por cariño. Aún así, había llevado una esperanza callada de que algo más pudiera crecer. No una gran pasión, quizá, pero al menos reconocimiento, una mirada compartida, un tono más suave, alguna pequeña señal de que era vista. Pero él no veía lo que no buscaba. La mayoría de las noches, ella esperaba en la sala de estar, con un libro abierto en las manos aunque sus ojos rara vez recorrían las páginas. Escuchaba en cambio el sonido distante del regreso del duque. Cuando por fin entraba, ella se levantaba y ofrecía un saludo gentil que siempre era respondido con un breve asentimiento o, en el mejor de los casos, unas cuantas palabras cortantes. Él nunca se quedaba. Las conversaciones eran transacciones para él, no conexiones. Aún así, ella persistía. No por ingenuidad, sino por paciencia. Aprendió sus preferencias sin que se las dijeran, la forma exacta en que tomaba el té, el silencio que prefería después de reuniones largas, la tensión sutil en sus hombros cuando algo le preocupaba, aunque nunca lo mencionara. No invadía su soledad, pero permanecía lo suficientemente cerca como para que, si alguna vez él elegía lo contrario, ella estuviera ahí. Él nunca eligió lo contrario. Fue en una noche parecida a cualquier otra que el frágil equilibrio entre ellos finalmente se rompió. El cielo se había oscurecido en un gris suave y un leve frío flotaba en el aire. Ella estaba de pie junto a las altas ventanas del estudio, observando cómo la última luz se desvanecía más allá de los jardines. Era una habitación que el duque rara vez permitía que otros entraran. Sin embargo, ella había venido con un propósito que por primera vez sentía imposible de ignorar. Él estaba detrás de su escritorio revisando documentos, con la expresión tan compuesta como siempre. No levantó la vista cuando ella entró, aunque sin duda era consciente de su presencia. «No deberías estar aquí», dijo él, con voz uniforme y la atención aún fija en los papeles. «Lo sé», respondió ella en voz baja, avanzando un poco más en la habitación. «Pero esperaba que me lo permitieras, solo esta vez». Eso bastó para atraer su mirada. Sus ojos, afilados e inflexibles, se posaron en ella con un leve rastro de impaciencia. «Expón tu razón». Por un momento ella dudó, no por falta de valor, sino porque entendía lo que estaba en riesgo. Aún así, algo dentro de ella, algo que había sido reprimido por mucho tiempo, se negó a permanecer en silencio.
Has estado enfermo estos últimos días, dijo con gentileza. No has descansado bien y apenas has comido. Pensé que tal vez. Eso no es de tu incumbencia. La interrumpió él de forma rápida, precisa y absoluta. Ella sintió cómo las palabras caían pesadamente entre ellos, pero no retrocedió, no esta vez. Sé que quizá no es mi lugar, continuó, con voz firme a pesar de la tensión que crecía en su interior. Pero voy a ser tu esposa. Creo que eso me da al menos el derecho de preocuparme. Siguió un silencio. No del tipo cómodo al que ella se había acostumbrado, sino algo más agudo, bordeado de desaprobación. El duque dejó los papeles a un lado con lentitud, sin apartar la mirada de ella. Cuando habló, su tono se había enfriado aún más, si eso era posible. Malentendiste tu posición. Las palabras fueron deliberadas, cada una colocada con cuidado. Los dedos de ella se tensaron ligeramente a sus costados, aunque su expresión permaneció compuesta. Entonces ayúdame a entenderla. Por el brevísimo instante, algo brilló en los ojos de él. Irritación, quizá, o el más leve indicio de algo más complejo, pero desapareció tan rápido como apareció. Hay una línea, dijo él, con voz baja pero firme, que separa el deber de la presunción. Ella sostuvo su mirada, con el corazón estable aunque algo dentro de ella comenzaba a fracturarse. ¿Y dónde estoy yo parada? Fue entonces cuando él pronunció las palabras que permanecerían mucho después de que el momento hubiera pasado. No cruces la línea, dijo. No eres mía. La afirmación cayó con una finalidad que no dejaba lugar a interpretaciones. Por un latido, el mundo pareció detenerse. Ella no reaccionó de inmediato. No hubo lágrimas, ni voz alzada, ni señal visible del impacto que esas palabras habían causado. En cambio, simplemente se quedó ahí, absorbiéndolas en silencio como si las estuviera grabando en la memoria. Entiendo, dijo al fin. No había amargura en su tono, ni acusación, solo una tranquila claridad que antes no estaba ahí. Inclinó ligeramente la cabeza, un gesto de respeto que ahora se sentía más como cierre que como deferencia. Luego, sin decir otra palabra, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. El duque no la detuvo. La vio marcharse con la misma compostura distante que aplicaba a todo lo demás, como si nada de importancia hubiera ocurrido. Para él, solo había sido una corrección, un recordatorio necesario de límites que nunca debieron cuestionarse. Pero cuando la puerta se cerró suavemente detrás de ella, algo cambió dentro de la vasta y silenciosa hacienda. Esa noche ella no esperó en la sala. Y por primera vez desde que había llegado a la hacienda, comenzó a considerar lo que significaba realmente marcharse. La mañana llegó sin anuncio, su luz pálida extendiéndose sobre los pisos de piedra como si buscara algo que no podía encontrar. La hacienda funcionaba como siempre, precisa, ordenada y silenciosa. Pero había un sutil desequilibrio bajo la rutina, como un ritmo que había perdido uno de sus latidos esenciales. Los sirvientes cumplían sus deberes con la misma disciplina, pero sus movimientos titubeaban en pequeñas formas no dichas, como si esperaran una presencia que ya no llenaba los espacios que cruzaban. Ella se había ido. Su ausencia no se marcó con caos ni escándalo. Se reveló solo a través de la ausencia misma, por la falta de esos gestos silenciosos que habían suavizado los bordes rígidos de la hacienda. El jarrón en el corredor del este permaneció vacío. La lámpara cerca de la escalera no había sido encendida la noche anterior. Hasta el aire se sentía distinto, despojado de algo intangible pero innegablemente real. El duque no notó nada de esto al principio. Cuando entró al comedor esa mañana, sus pasos eran tan medidos como siempre, su expresión sin cambios. Tomó asiento sin dudar, esperando la misma rutina impecable que había gobernado su casa por años. El desayuno fue servido puntualmente, arreglado con la misma precisión que exigía. Sin embargo, hizo una pausa breve al levantar su taza. El té estaba correcto. Exactamente como lo prefería. Y aún así, se encontró dejándolo después de un solo sorbo. No había una razón inmediata para el gesto, ninguna insatisfacción clara que pudiera nombrar. Aún así, algo en él se sentía incompleto,
como si el acto mismo hubiera perdido su tranquila certeza. Desestimó el pensamiento como trivial y dirigió su atención a los documentos que le esperaban. ¿Dónde está la señora? La pregunta surgió sin intención, más por costumbre que por preocupación. Un sirviente cercano bajó la mirada. Se ha marchado, su gracia. Su mano se detuvo. ¿Marchado? Repitió, con tono neutral. Sí, su gracia. Salió de la hacienda temprano esta mañana. Hubo una pausa, breve pero perceptible, antes de que hablara de nuevo. ¿Dejó algún mensaje? No, su gracia. El duque inclinó ligeramente la cabeza, como si reconociera una pequeña inconveniencia en vez de una ausencia significativa. Muy bien. No hizo más preguntas. Para él, su partida era un acto de quieta rebeldía, quizá, o un momento de emoción mal colocada. De cualquier forma, era temporal. Ella no era del tipo que desaparecía por completo. Regresaría una vez recuperara la compostura. Eso, creía él, era simplemente su naturaleza. El día continuó. Se realizaron reuniones, se tomaron decisiones y los asuntos de la hacienda avanzaron sin interrupción. Sin embargo, conforme pasaban las horas, el sutil desequilibrio crecía más pronunciado. No era el desorden lo que lo inquietaba, sino la persistencia del orden sin sentido. Al llegar la noche, la realización comenzó a tomar forma. Entró a la sala por costumbre, sin esperar nada, y aún así se detuvo justo en la entrada. La silla junto a la ventana estaba vacía, el libro que solía descansar en su brazo había desaparecido. El espacio no mostraba señal de haber sido ocupado alguna vez, y sin embargo la ausencia misma se sentía deliberada, como si algo hubiera sido cuidadosamente removido en vez de simplemente olvidado. Se dio la vuelta casi de inmediato. Los días siguientes transcurrieron con una incomodidad creciente. Ella no regresó. Al principio, él consideró la situación con una irritación callada. Su ausencia no alteraba nada importante, pero su persistencia sugería una intención que no apreciaba. Una cosa era retirarse brevemente, otra era abandonar su posición sin explicación. Ese comportamiento rayaba en la impropiedad y se encontró considerando las implicaciones más por principio que por preocupación. Pero la irritación, como todo lo que se basa en suposiciones, comenzó a erosionarse bajo el peso de la realidad. Para el cuarto día, la ausencia ya no podía ser ignorada. Se revelaba en momentos que él no podía anticipar, un documento dejado sin firmar porque nadie había previsto su preferencia en su arreglo, una comida preparada con precisión pero sin los sutiles ajustes que nunca había pensado nombrar. Hasta el silencio, antes una constante que valoraba, se había transformado en algo más pesado, menos controlado. No era la ausencia de sonido lo que lo inquietaba. Era la ausencia de presencia. Esa realización no llegó fácilmente. Al principio la resistió, desestimando cada instancia como coincidencia, cada incomodidad como trivial. Sin embargo, el patrón persistía, tejiéndose a través de sus días con insistencia callada. Y con él surgió algo mucho menos familiar que la irritación, conciencia. Comenzó a recordar. No gestos grandiosos ni momentos dramáticos, sino fragmentos, pequeñas cosas sin importancia que nunca había considerado dignas de notar. La forma en que ella ajustaba las cortinas para suavizar la luz de la mañana. La eficiencia silenciosa con la que resolvía pequeños inconvenientes antes de que llegaran a él. La estabilidad de su presencia, siempre cerca pero nunca intrusiva. Y debajo de esos recuerdos, algo más comenzó a surgir. Su voz. Suave, medida y paciente. Pensé que tal vez. Eso no es de tu incumbencia. Voy a ser tu esposa. Malentendiste tu posición. Hay una línea. No cruces la línea. No eres mía. Las palabras finales fueron las que más perduraron. Habían sido dichas sin vacilación, sin duda, como si fueran nada más que una simple verdad. Y sin embargo ahora, en el silencio que siguió a su ausencia, se sentían distintas. No como un límite, sino como un rechazo. Dejó a un lado el documento que tenía en la mano.
Sus pensamientos ya no estaban alineados con la tarea. La habitación a su alrededor permanecía igual, precisa, ordenada, silenciosa, pero la quietud ya no traía claridad. Traía reconocimiento. Ella no había discutido. No había protestado. Simplemente había aceptado sus palabras. Y luego se había marchado. La sencillez de esa realización lo inquietó más que cualquier confrontación. No hubo exigencia, ni expectativa puesta sobre él. Solo un retiro silencioso que ahora se extendía hacia algo mucho más permanente de lo que había anticipado. Por primera vez, consideró una posibilidad que antes había descartado: ella podría no regresar. El pensamiento se quedó, unwelcome pero persistente, negándose a ser ignorado. Traía consigo un peso desconocido, uno que se asentaba profundamente a pesar de sus esfuerzos por permanecer distante. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana sin intención consciente. Los jardines más allá seguían como siempre, impecables, intactos y sin rastro de cambio. Sin embargo, mientras estaba ahí observando la quietud, se encontró buscando algo que no podía nombrar. O quizá algo que ahora sí podía. No era la hacienda lo que había cambiado. Era su comprensión de ella. Y dentro de esa realización, algo se movió. No de forma dramática, no lo suficiente para alterar su compostura, pero sí lo suficiente para fracturar la certeza en la que tanto había confiado. Los límites que había trazado con tanto cuidado ya no se sentían tan sólidos como antes. Se sentían vacíos. Exhaló lentamente, con la mirada fija en el horizonte mientras la última luz del día comenzaba a desvanecerse. Entonces, por primera vez desde su partida, le dio al asunto toda su atención. «Búsquenla», dijo en voz baja. La orden fue simple, pero llevaba un peso que antes no existía. Ya no se trataba de una corrección. Se trataba de entender que se había perdido y si todavía podía encontrarse. El pueblo donde ella se había establecido no se anunciaba con grandeza, ni intentaba impresionar a quienes llegaban a sus límites. Descansaba en silencio entre campos ondulantes y estrechos caminos de tierra, con sus modestas casas lo suficientemente cerca para que las voces se escucharan, pero lo bastante separadas para preservar la soledad. Aquí no había exceso, ni rígida expectativa de perfección, y por primera vez en años, ella se encontró respirando sin restricciones. Sus días transcurrían con una sencillez que al principio le resultaba extraña. Despertaba con el amanecer, no para cumplir un deber impuesto, sino porque la luz misma la invitaba a la mañana. La pequeña casita que ocupaba requería cuidados, pero no le exigía más de lo que podía dar. Cada tarea. Barrer el piso, preparar sus comidas, atender el pequeño jardín afuera, se convertía en un acto de tranquila propiedad en vez de obligación. Había paz en eso. No del tipo frágil que había conocido antes, dependiente del humor o la presencia de otro, sino algo más estable, arraigado en sus propias decisiones. Ya no escuchaba pasos lejanos ni medía sus palabras contra un límite invisible. El silencio a su alrededor no era pesado. Era abierto, permitiendo que sus pensamientos se asentaran sin interrupción. Sin embargo, la paz no borraba la memoria. Había momentos, a menudo sin invitación, en que su mente regresaba a la hacienda, no a su grandeza o disciplina, sino a los espacios que una vez había ocupado dentro de ella. La sala donde había esperado, el pasillo que había suavizado con pequeños gestos inadvertidos, el estudio donde todo había cambiado. No eres mía. Las palabras ya no cortaban tan profundamente como antes, pero no habían desaparecido. En cambio, permanecían como un recordatorio, no de rechazo, sino de claridad. Ella no había cruzado ninguna línea esa noche, solo había intentado alcanzar más allá de una que nunca había sido suya para reclamar. Y por eso se había marchado. Esa comprensión la había moldeado más que el dolor mismo. En las semanas que siguieron a su partida, descubrió una fuerza que no había tenido que usar antes. Se revelaba no en declaraciones grandiosas ni cambios dramáticos, sino en la consistencia. Trabajaba donde se necesitaba, ofrecía amabilidad sin esperar nada, y aceptaba ni más ni menos de lo que se le daba a cambio.
Ya no había actuación en sus acciones, ni esperanza silenciosa de que alguien finalmente notara. Ella se notaba a sí misma. Eso, se dio cuenta, era suficiente. Lejos del pueblo, el hombre que había dejado atrás luchaba por entender un mundo que ya no se alineaba con sus expectativas. El duque siempre había creído que el control era cuestión de voluntad. Si algo requería corrección, podía arreglarse. Si algo alteraba el orden, podía quitarse o reemplazarse. Sin embargo, conforme los días se convertían en semanas, se encontró enfrentando una realidad que resistía todos sus instintos. Ella no podía ser reemplazada. La búsqueda comenzó con eficiencia, como todas sus acciones. Emitió instrucciones, envió indagaciones y siguió los caminos más lógicos primero. Se revisaron registros, se trazaron rutas y se consideraron todos los destinos posibles con cuidadosa precisión. Cada esfuerzo regresaba con el mismo resultado, nada. Al principio, lo interpretó como un error en la ejecución. Información que se había pasado por alto, detalles ignorados. Amplió la búsqueda, extendió su alcance y aumentó su urgencia. Aún así, el resultado permanecía igual. Ella no había dejado rastro. Esto, más que nada, lo desestabilizó. Sugería intención, una elección deliberada de borrarse por completo del mundo que él controlaba. La realización lo obligó a confrontar algo que nunca había considerado, ella no se había marchado impulsivamente. Se había preparado. El pensamiento permaneció mientras revisaba cada reporte, cada conclusión vacía reforzaba lo que había fallado en ver. Ella había entendido su partida mucho antes de que él reconociera su posibilidad. Había avanzado mientras él permanecía fijo, atado a suposiciones que ya no tenían peso. Por primera vez, su autoridad se sentía irrelevante. Esa conciencia no llegó fácilmente. La resistió, la cuestionó, intentó reencuadrarla dentro de la lógica en la que confiaba. Pero cada intento lo llevaba de vuelta a la misma conclusión. Esto no era cuestión de control. Era cuestión de comprensión. Y la comprensión requería algo que había evitado por mucho tiempo, reflexión. El proceso no fue inmediato ni cómodo. Se desarrolló gradualmente, obligándolo a revisitar momentos que antes había descartado como insignificantes. Conversaciones que había terminado demasiado rápido. Silencios que había permitido extenderse sin consideración. Gestos que había ignorado porque no requerían respuesta. Comenzó a verlos de forma distinta. No como instancias aisladas, sino como un patrón. Ella había ofrecido presencia. Él había ofrecido distancia. El desequilibrio, antes invisible para él, ahora estaba inconfundiblemente claro. Eventualmente, la hacienda ya no pudo contener el peso de esa realización. Tomó una decisión. No como un duque dando órdenes, sino como un hombre enfrentando su propio fracaso. La buscaría él mismo. El viaje despojó los últimos restos de certeza en los que había confiado. Sin el alcance inmediato de su autoridad, se vio obligado a relacionarse con el mundo directamente, a preguntar en vez de ordenar, a escuchar en vez de asumir. Cada paso lo alejaba más de la estructura rígida que lo había definido y lo acercaba a algo mucho menos predecible, humildad. No era una cualidad que hubiera cultivado, pero surgió con cada pregunta sin respuesta, con cada momento de incertidumbre. Se encontró con personas que no sabían nada de su título y les importaba aún menos. Para ellos, era simplemente un hombre buscando a alguien que había perdido. Y por primera vez, eso fue suficiente. La búsqueda no fue rápida ni sencilla. Exigió paciencia, persistencia y la disposición a aceptar que quizá no tuviera éxito. Hubo momentos en que surgió la duda, cuestionando el propósito de su búsqueda, desafiando la creencia de que algo pudiera restaurarse. No dio marcha atrás. Porque debajo de la incertidumbre, algo había cambiado. Ya no buscaba corregir un error. Buscaba enfrentarlo. Cuando finalmente llegó al pueblo, no fue por diseño, sino por acumulación. Una serie de pequeñas pistas que, juntas, lo guiaron a un lugar que antes habría pasado por alto por completo. Era tranquilo. Sin nada especial.
Y sin embargo, mientras estaba en su límite, un sentido de reconocimiento se asentó en él. No certeza, sino posibilidad. Avanzó sin vacilar, con la mirada firme mientras recorría los estrechos caminos y modestas casas. No había una dirección clara, ni indicación inmediata de que su búsqueda terminaría ahí. Hasta que la vio. Ella estaba de pie justo más allá de una baja cerca de madera, con la atención puesta en el pequeño jardín frente a ella. Sus movimientos eran pausados, su expresión calmada, sin tocar por la tensión que antes había definido su presencia en la hacienda. Se veía diferente. No en apariencia, sino en algo más profundo, algo que el tiempo solo no podía alterar. Se veía completa. Por primera vez desde que había comenzado su búsqueda, él no avanzó. Porque en ese momento, una verdad se volvió inconfundiblemente clara: recuperarla no sería cuestión de encontrarla. Sería cuestión de convertirse en alguien digno de ser encontrado. Se quedó donde estaba, la distancia entre él y ella de solo unos cuantos pasos medidos, pero más pesada que cualquier límite que hubiera trazado alguna vez. El aire llevaba el leve aroma a tierra y cosas que crecían, un contraste tranquilo con la rigidez silenciosa de la hacienda. Ella aún no lo había notado, con la atención fija en el pequeño jardín que cuidaba con esmero constante, como si cada movimiento le perteneciera por completo. Por un momento, él se permitió observarla sin interrumpir. No había vacilación en su postura, ni tensión sutil esperando ser ocultada. Se movía con una calma segura que antes había estado ausente, como si la incertidumbre que él le había impuesto ya no existiera. No era simplemente que ella hubiera dejado su mundo, sino que había construido uno propio. La realización se asentó pesadamente en él, no solo como arrepentimiento, sino como comprensión. Dio un paso adelante. El suave sonido de su movimiento sobre el camino de tierra fue suficiente para atraer su atención. Ella volvió la mirada y se encontró con la de él sin sorpresa, aunque sí con conciencia. Hubo un breve silencio entre ellos, uno que llevaba reconocimiento sin invitación. Su gracia, dijo ella, con voz compuesta. La formalidad del trato no le pasó desapercibida. Nombre de ella, respondió él, su nombre sonando extraño en sus labios por lo poco que lo había pronunciado antes. Siguió el silencio, no tenso, pero deliberado. Ninguno de los dos se apresuró a llenarlo, como si ambos entendieran que lo que viniera después no podía forzarse a la facilidad. Me encontraste, dijo ella al fin. Era una afirmación, no una pregunta. Sí. No ofreció explicación más allá de eso. El esfuerzo de su búsqueda, la distancia recorrida, la persistencia que había mantenido, nada de eso parecía apropiado presentarlo como justificación. Eran consecuencias, no ofrendas. La mirada de ella se detuvo en él brevemente, evaluando más que reaccionando. ¿Por qué? La pregunta era simple, pero exigía más que una respuesta sencilla. Él no respondió de inmediato. Por primera vez, quizá, se permitió considerar sus palabras completamente antes de hablar, no para mantener el control, sino para asegurar honestidad. Porque estaba equivocado, dijo. La admisión no llegó fácilmente, pero una vez pronunciada, no flaqueó. Su expresión no cambió, aunque algo en los ojos de ella se agudizó ligeramente, como probando el peso de sus palabras. ¿En qué sentido?, preguntó ella. Él sostuvo su mirada con firmeza. En creer que la distancia era fuerza, en pensar que la indiferencia me protegía, en no ver lo que ofrecías y en descartarlo cuando requería reconocimiento. Cada afirmación fue medida, no ensayada, sino cuidadosamente comprendida. No intentó suavizarlas, ni reducir su impacto. ¿Y en lo que dijiste?, añadió ella en voz baja. El recuerdo permaneció entre ellos, no mencionado, pero inconfundible. Sí. La única palabra no llevaba resistencia. Continuó, con voz firme. Trace una línea donde no debía haber ninguna, no porque tú la cruzaras, sino porque me negué a moverme más allá de ella. Ella lo miró en silencio, con atención inquebrantable. No había enojo visible en su expresión, pero tampoco aceptación inmediata. Lo que ofreció en su lugar fue algo mucho más difícil de enfrentar.
Consideración. Fuiste claro, dijo ella. Me dijiste exactamente dónde estaba parada. Y estuve equivocado al hacerlo. La mirada de ella se desvió ligeramente, no lejos de él, sino hacia adentro, como sopesando algo que no podía resolverse solo con palabras. No me obligaste a quedarme, continuó, pero hiciste imposible permanecer. La distinción fue precisa y se asentó entre ellos con tranquila finalidad. Entiendo eso ahora, dijo él. ¿De verdad? Preguntó ella. No había desafío en su tono, solo necesidad de certeza. Él no vaciló. Sí. Dio un paso más cerca, aunque permaneció consciente del espacio que ella había reclamado como propio. No porque haya reconsiderado la situación, sino porque he cambiado dentro de ella. Ya no veo lo que ofrecías como una intrusión. Lo veo como algo que fallé en valorar. La honestidad en su voz estaba despojada, sin la autoridad que antes lo definía. Sus dedos se tensaron ligeramente alrededor del borde de la cerca junto a ella, un pequeño movimiento inconsciente que no pasó desapercibido. ¿Y qué es lo que esperas ahora? Preguntó ella. Nada, respondió él. La respuesta llegó sin vacilación. Las cejas de ella se fruncieron ligeramente, no por confusión, sino por escrutinio callado. Viniste todo este camino por nada. Vine a decir la verdad, dijo él, no a exigir una respuesta a ella. La distinción cambió el espacio entre ellos de una forma que ninguno pudo ignorar. No te pediré que regreses, continuó. No asumiré que deberías. Lo que dije antes dejó claro que no te consideraba mía. Ahora entiendo que no tenía derecho a definir eso en primer lugar. Ella lo estudió con cuidado, como buscando cualquier rastro de la certeza que él había llevado antes. ¿Y si elijo no volver? Preguntó. Entonces te quedarás aquí, dijo él simplemente, y yo me iré. No hubo vacilación en la respuesta, ni intento de negociar su resultado. ¿Y eso será suficiente para ti? No, dijo, pero será lo que me he ganado. La tranquila certeza de su respuesta cambió algo en la expresión de ella, no la suavizó, pero alteró su enfoque. Se alejó un poco de la cerca, cerrando una pequeña porción de la distancia entre ellos, aunque no lo suficiente para borrarla por completo. Has cambiado, dijo ella. Estoy intentando hacerlo. La corrección fue sutil, pero intencional. Ella exhaló lentamente, con la mirada desviándose brevemente hacia el jardín antes de regresar a él. El cambio no se prueba en un momento, dijo. Requiere tiempo y consistencia. Lo sé. Y confianza, añadió ella. La palabra permaneció entre ellos, cargando más peso que cualquier acusación. Él inclinó ligeramente la cabeza. No la pediré, pero estoy dispuesto a ganármela si me das la oportunidad. Ella lo consideró con cuidado, su silencio ya no distante, sino comprometido. ¿Y si lo hago? Entonces lo aceptaré. La respuesta permaneció firme. Ella sostuvo su mirada por un largo momento, buscando no perfección, sino verdad. Lo que encontró no era el hombre que había dejado atrás, pero tampoco era alguien completamente desconocido. La distancia entre esas dos versiones había sido moldeada por algo real, algo que ella no podía descartar tan fácilmente como antes. Dijiste que no era tuya, murmuró ella. Lo dije. ¿Y ahora? Él sostuvo su mirada sin vacilar. Ahora entiendo que nunca estuve destinado a poseerte, solo a estar a tu lado si tú lo elegías. Las palabras se asentaron en el espacio silencioso entre ellos, sin forzar y completas. Ella lo miró un largo momento, luego dio un paso más cerca, cerrando la distancia lo suficiente para cambiar su significado. No regresaré a como eran las cosas, dijo ella. Ni yo te lo pediría. Si hay algo entre nosotros, continuó, se construirá desde aquí, no desde lo que se dejó atrás. Él asintió. Entonces empezamos desde aquí. La sencillez del acuerdo cargaba más peso que cualquier declaración. Por primera vez, el espacio entre ellos ya no se sentía como un límite. Se sentía como una elección, y esta vez, ninguno de los dos se dio la vuelta.